Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy nos tocó hablar sobre lo que es estrategias populatorias. Nuestros integrantes son Soledad, Patricia, Adamari, Luz y Ximena. Contamos con nuestros objetivos, que es poder explicar las estrategias en el metabolismo celular, también conocer el mecanismo de las diferentes estrategias que se manejan y tenemos lo que es la introducción. En introducción tenemos qué es una estrategia. Es como un sistema que las células usan para saber algo, hacer algo, cuándo hacer y cuándo no. Es igual que nosotros tomamos decisiones en casa para no gastar de más. Un ejemplo sería cuando estamos en casa y queremos evitar que se gaste energía, no dejamos la luz encendida todo el día, solo la prendemos cuando la necesitamos. Esa es una estrategia, un sistema para poder controlar algo y para no desperdiciar. La célula hace lo mismo, no siempre está produciendo cosas todo el tiempo, solo las produce cuando las necesita y deja de hacerlo cuando ya tiene suficiente. Entonces, una estrategia es el conjunto de decisiones o mecanismo que tiene la célula para poder controlar sus procesos. Después tenemos qué es la biosíntesis. La biosíntesis es un conjunto de cambios químicos que están catalizados por enzimas, mediante las cuales una célula produce moléculas complejas y éstas se forman a partir de precursores simples. Estas moléculas complejas pueden ser proteínas, lo que es lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y otras biomoléculas necesarias para nuestro organismo. Este proceso necesita de energía, generalmente de forma de ATP, y pasa de una forma altamente para así poder asegurar que los productos se sinteticen en el momento y que tengan una cantidad adecuada. La conexión entre la biosíntesis y su control es fundamental porque permite que la célula funcione de manera eficiente. Si la célula produjera más moléculas sin control, gastaría energía y materiales en exceso, lo cual afectaría nuestro equilibrio y nuestra salud. Control alostérico. Es un mecanismo para regular la actividad enzimática mediante la unión de una molécula en un sitio diferente al sitio activo, el cual es llamado sitio alostérico. Este proceso funciona cuando una molécula reguladora se une al sitio alostérico de una enzima, generalmente por interacciones no covalentes, produciendo un cambio conformacional en el sitio activo y en la enzima, lo que afecta la unión de sustrato y las velocidades de la reacción. La regulación alostérica de la actividad enzimática puede ser positiva, aumentando las velocidades de la reacción, o puede ser negativa, disminuyendo las velocidades de la reacción. Comprende inhibidores alostéricos, los cuales dificultan que el sustrato se una, y activadores alostéricos, que contrariamente al primero, facilitan que el sustrato se una. Como ejemplo tenemos tenemos la fosfofructoquinasa, eh, donde la unión del ATP al sitio alostérico inhibe la enzima, mientras que la unión de AMP la activa. Esto permite regular la velocidad de la glucólisis en función de las necesidades energéticas de la célula. Doy pase a mi compañero. Voy a hablar sobre las múltiples formas enzimáticas o isocimas. Las isocimas, que también son llamadas isoenzimas, son enzimas diferentes que catalizan la misma reacción química. Esto sirve para que el cuerpo pueda adaptarse a esa misma reacción en distintas partes del cuerpo o en diferentes condiciones. Por ejemplo, una isocima puede trabajar mejor con oxígeno y otra sin él. O una puede ser más activa en el corazón y otra en el músculo, lo cual nos permite que el cuerpo pueda regular su metabolismo según lo que necesite cada tejido. Por ejemplo, eh, la enzima lactato deshidrogenasa ayuda a convertir el piruvato en lactato durante la glucólisis anaeróbica.
tiene varias formas, como la H4, que se encuentra en el corazón, y la M4, que se encuentra en el músculo esquelético. Como se observa aquí, en la primera imagen, en esta imagen, es una isoenzima individual, lo cual significa que tiene una cadena polipeptídica. Aunque todas las isoenzimas hacen la misma reacción, su estructura puede cambiar. Eso es lo que permite que tengan diferentes propiedades dependiendo del lugar donde actúa. También está la otra imagen, esta, que tiene una estructura cuaternaria de una isoenzima multicompuesta, donde vemos varias subunidades. Cada color que tiene representa una subunidad diferente. Por ejemplo, en el lactato deshidrogenasa, estas subunidades pueden ser el tipo H de corazón o M de músculo, y dependiendo de su combinación se forma una isoenzima específica. Entonces, las isoenzimas permiten que una misma función se adapte a diferentes partes del cuerpo para responder de manera más precisa a lo que cada tejido necesita. Es una forma más fácil que tiene el cuerpo para poder regular su metabolismo sin desperdiciar energía. Le paso a mi compañera. Modificaciones covalentes reversibles. ¿Qué son? Son cambios químicos en las proteínas donde se añaden o eliminan grupos funcionales como los fosfatos, acetilos o grupos metilos, de manera temporal. A diferencia de la activación proteolítica, estos cambios sí pueden revertirse, lo que permite un control dinámico de la activación enzimática. ¿Cómo funciona? Tenemos lo que es el mecanismo de regulación. Aquí las modificaciones covalentes reversibles van a regular la actividad de proteínas en la célula. Su participación enzimática, en estas tenemos a las quinasas que añaden grupos químicos como los fosfatos a proteínas para modificar su función. Las fosfatasas eliminan esos grupos, revirtiendo el cambio. ¿Cómo funciona el sistema? Actúa como un interruptor molecular rápido y eficiente, permitiendo activar o desactivar las proteínas sin necesidad de sintetizar nuevas. Un ejemplo biológico, podemos decir que la proteína quinasa A, pKa, se activa cuando el cuerpo necesita energía rápida y fosforila enzimas que van a movilizar reservas energéticas. Su restauración. Las fosfatasas van a revertir la activación de la pKa, devolviendo las enzimas a su estado inactivo. Su velocidad y energía. El proceso ocurre en segundos y van a utilizar el ATP como fuente de energía para realizar estas modificaciones. Como ya se dijo, en resumen, las modificaciones covalentes reversibles regulan enzimas añadiendo y quitando grupos químicos. Un ejemplo es el pKa, que va a activar estas enzimas añadiendo fosfatos, y las fosfatasas las van a desactivar al removerlos, permitiendo así la respuesta rápida a necesidades celulares. Activación proteolítica. ¿Qué es esta activación? Es un mecanismo clave de la regulación enzimática donde una enzima inactiva llamada zimógeno o proenzima se va a convertir de forma activa mediante la ruptura específica de uno o más enlaces peptídicos, a diferencia de otros, como lo que es la fosforilación. Este proceso va a ser irreversible y va a ocurrir solamente una vez en la vida enzimática. ¿Cómo funciona? Esta activación es un mecanismo de seguridad donde las enzimas se van a producir inicialmente en forma inactiva, para evitar así los daños celulares. Cuando se necesitan, las proteasas específicas van a cortar un segmento de por ejemplo, como cuando la enteropeptidasa convierte el tripsinógeno en tripsina, activando al escindir un enlace peptídico clave. Este corte va a inducir un cambio estructural que va a exponer el sitio activo, así permitiendo que la enzima cumpla su función, ya sea en la digestión de proteínas o en la coagulación sanguínea, como se visualiza en las imágenes.
cuando se cambia de protrombina a trombina. Como por ejemplo, como ya se habló, la activación proteolítica va a transformar estas enzimas inactivas en activas mediante un corte preciso. Por ejemplo, de protrombina a trombina se va a convertir así al cortarse, iniciando la coagulación solo donde se necesita. Ya este proceso va a ser irreversible y va a garantizar lo que son las enzimas solo se activen donde y cuando se requieran, como en el intestino o ante una herida. Control de la cantidad de enzima. El control de la cantidad de enzimas se refiere a la regulación de la actividad enzimática mediante la cantidad de enzimas que produce el organismo. Según la Corporación Bioquímica Worthington 2025, la cantidad de enzima presente en una reacción se mide por la actividad que cataliza. La relación entre la actividad y la concentración se ve afectada por numerosos factores como la temperatura, el pH, etc. Siguiente diapositiva, por favor. En nuestro cuerpo ocurren miles de reacciones químicas cada segundo y estas reacciones químicas no podrían llevarse a cabo sin la ayuda de las enzimas, biomoléculas de naturaleza proteica, las cuales catalizan las reacciones químicas. En otras palabras, las enzimas son proteínas especializadas en acelerar las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo. Las enzimas tienen una región llamada sitio activo, que es el lugar en donde el sustrato se va a unir con la enzima, y el sustrato es la sustancia en la que va a actuar la enzima. La unión de la enzima con el sustrato se le llama complejo enzima-sustrato. Es muy importante señalar que esta unión es altamente específica, es decir, si el sustrato no tiene la forma del sitio activo, jamás se van a unir. Es como si intentara abrir una puerta, pero la llave no tiene la forma adecuada para abrir la cerradura. Al final, la enzima transforma el sustrato y lo convierte en otras sustancias para que sean aprovechadas de mejor manera por el organismo. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, la activación por el sustrato. Cuando un metabolito alcanza cierta concentración, abre la puerta de nuevas vías. Este tipo de regulación es característica de enzimas que están en punto de ramificación del metabolismo. Dicho de otra manera, es el propio sustrato el que activa la enzima iniciando nuevas vías. Tenemos la enzima lactasa y el sustrato lactosa, que es un azúcar presente en la leche, la cual está formada de glucosa y galactosa. Al unirse la enzima lactasa con la lactosa, rompe esta unión, liberando a la glucosa y galactosa para poder ser dirigidos por el organismo. Las personas intolerantes a la lactosa no tienen esta enzima, lactasa, en su aparato digestivo, y la lactosa no puede digerirse, provocando malestares gastrointestinales. En nuestro caso clínico trata sobre una elevación de enzimas hepáticas inducidas por COVID-19 en una gestante. Paciente de 38 años, cursa un embarazo de 26 semanas, va al servicio de consulta por un dolor abdominal asociado a la ictericia y coluria. Esto se solicita un estudio donde destaca una elevación de transaminasas, una ecografía abdominal con vía biliar fina, donde se descartan diferentes etiologías de hepatitis aguda y crónica a falta de antecedentes. Y bueno, finalmente se solicita una PCR para COVID-19 que resultó ser positiva. Nuestra paciente asiste con un índice de masa corporal 38.5 kilogramos, sus presiones arteriales son 116/70, tiene una temperatura de 36 grados y su frecuencia cardíaca es de 113. Conclusión. Por último, podemos decir de que las estrategias son esenciales para que las enzimas hagan bien su trabajo en el momento justo. Son como los sistemas de control que permiten a las células a que puedan adaptarse a lo que está pasando dentro del cuerpo, ya sea a un nivel energético, metabólico o funcional. Gracias a estos mecanismos como el control alostérico, los isocimas, es que se logra un equilibrio perfecto que mantiene la vida. Conocer estas estrategias nos ayuda a entender mejor cómo funciona nuestro organismo